Hola a todos y bienvenidos. Estamos aquí desde la UCB. Yo soy el doctor David Machado Aranda y soy un profesor de cirugía de la Universidad de Michigan, pero soy egresado de la Universidad Central en el año 98 y me da un placer inmenso volver a venir a mi alma mater, a mi casa de estudios, a hablar con mis amigos, mis profesores y colegas y hablar un poquito de mi investigación que estoy haciendo en estos momentos en los Estados Unidos, y con la invitación abierta de ideas de mayor envergadura, por supuesto, de mentoría, de ser un amigo, dar una mano para aquellos que también tienen este sueño. Hoy les voy a hablar sobre el uso de la terapia genética pulmonar en el tratamiento de modelos letales de neumonía y septicemia. Entre líneas, también puedo dar un poquito sobre mi camino en los Estados Unidos, pero principalmente vamos a hablar sobre ciencia y medicina. Los principios de terapia genética son muy... debemos empezar con qué es la terapia genética. La terapia genética no es más que el uso de material de código genético, ya sea ADN o ARN, que está afuera de la célula, que tiene que penetrar la célula, entrar y circular hasta llegar al núcleo, y en el núcleo va a ser leída y transcrita en una proteína que es la intención del investigador y futuramente del médico. La mayoría de las terapias genéticas se hacen a base de virus que, como el virus de la gripe, tú sacas el DNA, el ADN del virus, pones el que tienes intención de transcribir y se lo das al paciente o a la muestra. La otra forma de hacer terapias genéticas es el uso de terapias no virales, en cual combinas el ADN con ciertas proteínas o ciertos compuestos que permiten el transporte del DNA de fuera de la célula hacia dentro de la célula y después la liberación del DNA, el de ADN, para que pueda ser transcrita en el núcleo, para que se pueda ser leída en el núcleo. El problema de la terapia genética, tanto viral como no viral, es que puede producir efectos secundarios como inflamación, puede ir a sitios que no estaban destinados a ser el blanco principal y eso puede en consecuencia traer enfermedades o pueden hasta inclusive ser letal. Sin embargo, había un resurgimiento en el interés de terapia genética en los últimos años a raíz del descubrimiento del sistema de esta proteína llamada CRISPR-Cas, que ha permitido que a través de un método muy sencillo editar el genoma humano. Y ha sido es muy sencillo y ha permitido su amplia difusión, no solo en medicina, pero en otras áreas tanto de la salud como de ingeniería genética. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, la terapia genética puede ser muy poderosa, ha tenido fracasos y en este sentido ha habido hasta muerte. Aquí tenemos un muchacho que en el año 99, con el profesor James Wilson, intentó curar su enfermedad usando terapia genética y lamentablemente murió a consecuencia no tanto de la terapia, sino del uso de los virus que fueron empleados en ese momento. Pero yo soy un cirujano que todos los días ve estos tipos de pacientes. De hecho, soy el director de la unidad de trauma y de quemados de la Universidad de Michigan. Y 30% de mis pacientes se mueren, y no se mueren a raíz de una enfermedad quirúrgica, una enfermedad que es tratada con cirugía, sino que se mueren porque no logran recuperarse del insulto inicial y mueren a consecuencia de una infección secundaria. Usualmente mueren a base de neumonía que después progresa en septicemia, progresa en sepsis. De ahí que hay que buscar otras formas más allá de lo que se tienen. Y esos 30% de mortalidad es con el mejor de los antibióticos, con el mejor de las máquinas que puedes tener en terapia intensiva. De ahí que hay que buscar terapias alternativas y como cirujano investigador me he enfocado en buscar la reprogramación en el caso de estos pacientes. Cerca del 80% de nuestros genes, cuando están sufriendo a raíz de traumatismo, cambian y de ahí que uno pudiera inducir de que la recuperación también
la expresión genética va a estar involucrada. Mi investigación se ha basado principalmente en buscar esos patrones que permiten la recuperación del pulmón y más allá puedan ser usados para el tratamiento de infecciones y otras enfermedades pulmonares. Pero la terapia genética en pulmón no es fácil, porque el pulmón naturalmente está adaptado para rechazar cualquier tipo de infección. De ahí que hay que buscar métodos que no sean virales o como los otros no virales. Yo me he enfocado en buscar también modelos que puedan reproducir la condición humana. En este caso, yo utilizo un modelo en cual produzco una contusión pulmonar, en otras palabras, produzco una especie de morado en el pulmón y eso hace que el pulmón no pueda expandirse, tenga problemas de oxigenación y tenga problemas de su respuesta en cuanto a defensa inmunológica. En la tomografía a la mano izquierda podemos ver que también en la derecha de la pantalla que utilizando este modelo en el ratón se ve cambios en la tomografía que son muy similares a los pacientes que yo veo todos los días en la terapia intensiva. Y si yo combino la contusión, como por ejemplo con una bacteria, en este caso la bacteria Klebsiella pneumoniae, la condición del pulmón se vuelve dramáticamente distinta a tal sentido que entra en una fase que se llama distrés respiratorio de adulto, que hace que no pueda el pulmón expandirse, no pueda haber intercambio de oxígeno y intercambio de dióxido de carbono y por lo tanto el paciente o en este caso el animal muera por esa condición. Pero aparte, como ha habido un rompimiento de la barrera natural que existe en el pulmón, esas bacterias empiezan a invadir y causan septicemia, causan un síndrome general que causa también problemas en otros órganos como el riñón y el corazón. El modelo combinado como tal tiene 100% de mortalidad. Para poder entonces utilizar una terapia genética que no sea como las anteriores que tenían sus problemas y sus pros y sus contras, he desarrollado este sistema que se llama electroporación, que es el uso de campos eléctricos externos que permiten crear poros en la membrana celular que dan movimiento al ADN que está fuera de la célula hacia dentro de la célula. La ventaja también es que el ADN tiene mucha carga y eso permite un movimiento, mientras más carga tenga la molécula, mejor ocurre el movimiento. Y esa técnica permite alcanzar a cualquier célula que se encuentra en el pulmón. En este caso, estas serían las unidades que permiten intercambio gaseoso, que se llaman alvéolos. También permite llegar al epitelio respiratorio, que sería, por ejemplo, si yo quisiera tratar asma, sería un blanco para el asma. También puedo tratar el músculo que se encuentra en las arterias, y eso puede ser para el tratamiento de enfermedades como hipertensión pulmonar. De ahí que esto es una plataforma muy poderosa que tiene muchas posibilidades, no solo en lo que yo me enfoco, pero en otras áreas de pulmonología. Mi primer blanco de estudio fue tratar de reducir un poco el edema pulmonar que ocurre cuando están en estas condiciones inflamatorias. Y hay una molécula que se llama la sodio-potasio ATPasa que regula la cantidad de sales y agua que se encuentran en el pulmón. Y si yo incremento la cantidad de esta molécula, por lo tanto hay mayor actividad de movimiento de estas partículas y eso mejora el edema pulmonar. Y esta es la data experimental que comprueba eso, de que al llegar al pulmón yo mejoro el edema pulmonar. Pero no solo más allá, tenía también interés en buscar formas de mejorar la respuesta inmunológica innata que existe en el pulmón. De ahí que me fui a buscar en literatura qué genes favorecen la sobrevida y uno de estos genes se llama el FER, que es una molécula que en este caso permite, cuando está pacientes con neumonía o con sepsis, sobrevivir esas dos condiciones. Es importante porque a nivel de ciencias básicas y a nivel experimental, esta molécula se asocia con la diferenciación de glóbulos blancos,
por lo tanto es importante en la respuesta inmunológica, pero también mejora la homeostasis del epitelio intestinal y se encarga de mejorar la sobrevida particular de células. Usando la técnica de electroporación, puedo alcanzar las células, como he dicho, del epitelio respiratorio y también de los alvéolos. Pero lo más impresionante es que puedo controlar la infección bacteriana. En esta lámina podemos ver que el tratamiento de FER ha controlado y ha reducido drásticamente la cantidad de bacterias que se encuentran circulando en la sangre. Y hemos repetido también estas experiencias a nivel pulmonar y hemos encontrado que FER puede esterilizar el pulmón. O sea que funciona casi como un antibiótico. Y eso se traduce en sobrevida. Recuerda que en el modelo había dicho que tenía 100% mortalidad, que es esta curva que está representada aquí. Utilizando el tratamiento con terapia genética de FER, podemos tener 90% de sobrevida. Y si le elimino otras variables como traumatismo y simplemente me dedico a buscar si es efectivo contra neumonía, también esta terapia genética es efectiva, tanto si lo doy antes de la neumonía como después de la neumonía. O sea, puede usarse tanto preventivo como de tratamiento. Y se ha expandido un poquito estas investigaciones más allá de Klebsiella y he empezado a usarlo también en estafilococo, que es resistente a meticilina, que es esta sigla que representada aquí por MRSA. ¿Okay? ¿Y cómo lo hace? Parte de nuestras investigaciones básicas ha encontrado que hay un reclutamiento de glóbulos blancos efectivos y efectores contra las bacterias, que es lo que está representado en estas gráficas, donde en las condiciones control uno puede ver que persiste o predomina una sola tipo de población, en este caso macrófagos, en este caso neutrófilos, pero en el caso del uso de la terapia experimental viene el reclutamiento de todas las formas que son necesarias para la eliminación de infección. Es como si habláramos del ajedrez donde tienes todas las piezas, no solo los peones y las reinas, alfiles, etc. En este caso, peones o en este caso, alfiles. En este caso, tienes todas las piezas en el ajedrez para luchar contra la infección. Y la terapia genética también interesantemente hace que esas células reseteen su chip, reseteen su programa. Y reseteen el programa de tal sentido de que pueda acabar con la bacteria, pueda acabar con la infección. Y todas estas gráficas lo que muestra es estas barras son representativas de genes individuales que son importantes contra la lucha bacteriana que están siendo expandidos, están siendo amplificados con esta terapia genética. Y son representativos de los principales genes que matan bacterias. La expresión, como pueden ver a nivel de histología, hace que el tratamiento con FER recupere el pulmón a una condición muy similar a la condición normal. Y eso es importante porque cuando uno trata o uno quiere hacer una terapia experimental que sea inflamatoria o antiinflamatoria, uno quiere llegar a la condición basal. Y este tratamiento, utilizando genes de corta expresión, permite que el pulmón recupere a su condición primordial antes de que haya sido lesionado. ¿Okay? El futuro es prometedor. La idea es que no solo nos quedemos en ciencias básicas, sino que hablando e integrando estos conocimientos con otras áreas de la medicina, con áreas de bioingeniería, podemos llegar al momento de usar esta aplicación. En este caso, un diagrama que he hecho en una servilleta sobre cómo sería esto aplicado en humanos, donde utilizando un aparato llamado un broncoscopio, podemos ver directamente el área afectada del pulmón, introducimos una sonda donde se inyecta el tratamiento, que no necesariamente tiene que ser genético, pero sí utilizando la electroporación para transmitir o hacer que se transporte esas moléculas, ya sean antibióticos, ADN, nuevos tipos de antibióticos que por ser muy pesados o muy cargados no se han podido aplicar en medicina clínica.
Este es parte de mi laboratorio. Mi principio siempre ha sido de ser abierto. El hecho que sea latino no impide lo que yo hago. Yo amo lo que hago. Y la UCB y mis profesores, mis colegas, me dieron esas bases y con eso comparto con ustedes y obviamente los invito a también participar en este proyecto.